En los tiempos más oscuros del antiguo Egipto, cuando la dinastía de los faraones reinaba con un poder casi divino sobre las tierras del Nilo, existía una realidad que muy pocos osaban mencionar en voz alta. Los hebreos no eran libres. Generación tras generación, estos pueblos sometidos trabajaban bajo el latigazo de capataces despiadados, construyendo monumentos que nunca serían suyos, enriqueciendo a un imperio que los despreciaba. El faraón había decretado una ley tan cruel que helaría la sangre de cualquier corazón compasivo. Todos los varones hebreos recién nacidos debían ser eliminados, ahogados en las aguas del Nilo para impedir que el pueblo hebreo creciera y se rebelara. Era un genocidio meticuloso, sistemático, una estrategia de extinción lenta pero segura. Fue en esta atmósfera de terror y desesperación donde nace Moisés, hijo de Amram y Jocabed, una pareja hebrea que se enfrentaba a una decisión imposible: permitir que su hijo fuera asesinado o arriesgar sus propias vidas protegiéndolo. Su madre, impulsada por un amor que trasciende el miedo, decide colocar al pequeño Moisés en una cesta de juncos impermeabilizada con brea y la abandona en las aguas del Nilo, confiando en que el destino o la providencia divina lo salvaría. Era un acto de fe desesperado, una madre entregando a su hijo a fuerzas mayores que ella, esperando contra toda esperanza que alguien lo encontrara y lo salvara. La historia podría haber terminado como miles de otras: un bebé más entre las aguas del Nilo, olvidado por la historia. Pero el destino tiene formas misteriosas de intervenir. Precisamente cuando Moisés flotaba en su frágil barca de juncos, la hija del faraón, la princesa Meritamón, bajaba a bañarse en el río con sus doncellas. Como si fuera un guión escrito por los mismos dioses, la princesa descubre la cesta y al abrir el cestazo de juncos se encuentra cara a cara con el bebé hebreo. En lugar de seguir los mandatos de su padre y ordenar la muerte del niño, algo inexplicable sucede en el corazón de la princesa. Maternal instinto, compasión divina, o quizás el reconocimiento de que este bebé era destinado para algo extraordinario. Moisés es rescatado de las aguas como un profeta rescatado del abismo, y es criado en el corazón del palacio real, rodeado de lujos que ningún niño hebreo podría haber imaginado. Recibe educación de los más grandes maestros de Egipto, aprende los secretos de los escribas, estudia los idiomas, la política, el arte de gobernar. Mientras los hebreos sufren bajo la opresión, el príncipe adoptivo de Egipto crece entre mármoles y oro, completamente desconectado de sus orígenes, ignorante de su verdadera identidad. Es una ironía cósmica. El futuro libertador de su pueblo crece siendo parte del mismo imperio que lo oprime. Pero hay algo que perturba el corazón del joven Moisés, una inquietud que no puede explicar, un vacío que ninguna riqueza material puede llenar. A pesar de toda la educación egipcia, de toda la sofisticación de la corte real, hay momentos en que Moisés se siente como un extranjero en su propia casa. Su madre biológica, Jocabed, había sido contratada como nodriza para cuidarlo cuando era infante, lo que le permitió whispers a Moisés historias sobre sus verdaderos orígenes, semillas de identidad plantadas en su corazón que germinarían años después. Esta dualidad identitaria, vivir como un príncipe egipcio mientras lleva la sangre hebrea en sus venas, crea en Moisés una tensión interna que definirá el resto de su vida. Cuando Moisés es todavía un hombre joven, un incidente cambiaría todo. Mientras caminaba entre los trabajadores hebreos, presencia uno de los actos más brutales de opresión: un capataz egipcio golpeando despiadadamente a un trabajador hebreo. En ese momento, algo despierta en Moisés: una rabia ancestral, una identificación profunda con el sufrimiento de su pueblo. Sin pensar en las consecuencias, sin considerar su posición privilegiada, Moisés mata al capataz y entierra su cuerpo en la arena. Es el momento de su transformación, el instante en que Moisés deja de ser meramente un príncipe egipcio y comienza a reconocerse como un héroe potencial para los hebreos. Sin embargo, este acto heroico tiene consecuencias inmediatas y devastadoras. El faraón se entera de lo que ha hecho y ordena la ejecución de Moisés. El príncipe adoptado, el hombre que había disfrutado de todos los privilegios de la corte, se ve obligado a huir por su vida. Abandona Egipto en la noche, dejando atrás el palacio, la seguridad, la identidad que conocía. Se convierte en un fugitivo, un hombre sin patria, vagando por el desierto de Madián con nada más que las ropas en su espalda. Ninguno de los hebreos lo conoce, ninguno de los egipcios sabe quién es realmente.
Moisés es simplemente un hombre perdido en el desierto, ignorante de que su verdadero destino apenas está comenzando a desplegarse ante él. El desierto de Madián es un lugar de desolación absoluta, donde el calor es tan intenso que parece castigar al mismo aire, donde las noches son tan frías que penetran hasta los huesos. Moisés, después de huir de Egipto como un criminal condenado, llega a este páramo árido completamente solo, sin recursos, sin dirección, sin esperanza aparente. Es aquí donde comienza lo que podría llamarse la muerte simbólica del hombre que era antes. El príncipe, el hombre de corte, el educado en los misterios de la civilización, se desvanece lentamente bajo el implacable sol del desierto. Lo que emerge en su lugar es algo completamente diferente. Un hombre humildemente transformado, despojado de su arrogancia y prepotencia, moldeado por la soledad y el sufrimiento. En su caminata por el desierto, exhausto y desesperado, Moisés llega a un pozo de agua donde encuentra a un sacerdote de Madián llamado Jetro y sus 7 hijas intentando abreviar sus rebaños. Los pastores locales, hombres violentos y sin escrúpulos, intentaban ahuyentar a las muchachas del pozo, queriendo monitorizar el acceso al agua vital. Es aquí donde Moisés, a pesar de su condición de fugitivo y extranjero, actúa nuevamente siguiendo su instinto de justicia. Defiende a las hijas de Jetro contra los pastores abusivos. Este acto de compasión hacia el débil, este reflejo de su naturaleza heroica, es lo que finalmente lo salva de la muerte segura del desierto. Jetro, agradecido por la valentía de este extranjero, lo invita a su casa, le ofrece hospedaje, alimento y eventualmente trabajo como pastor de rebaños. En el hogar de Jetro, Moisés encuentra lo que había perdido en Egipto: paz, comunidad, propósito simple. Se casa con Séfora, la hija de Jetro, y juntos tienen un hijo llamado Gersón. Durante 40 años, Moisés vive una vida tranquila como pastor en los campos de Madián. 40 años. Es un número que resonará constantemente en la historia de Moisés. 40 años. En el desierto. 40 días en el monte Sinaí. 40 años guiando al pueblo por el desierto. Durante estas 4 décadas, el hombre que fue príncipe en Egipto aprende las lecciones que ningún palacio podría enseñarle: la humildad, la paciencia, el cuidado del débil, la dependencia de poderes superiores. El desierto es su verdadera escuela, y cada día es una clase en la sabiduría que necesitará para cumplir su misión futura. Pero hay un detalle crucial que define toda esta etapa de la vida de Moisés. Tiene un defecto del habla. Tartamudea. No puede hablar con fluidez. Sus palabras se enredan en su lengua. Lucha por pronunciar las frases con claridad. Este defecto, esta limitación fundamental, es lo que hace que Moisés sea verdaderamente humano, verdaderamente relatable. No es un héroe de los antiguos cuentos épicos, no es un semidios invulnerable. Es un hombre ordinario con fallos reales, con limitaciones genuinas, con inseguridades que lo atormentan. Mientras cuida los rebaños de su suegro en el desierto de Madián, Moisés es alguien que probablemente nunca espera ser grande, nunca imagina que su tartamudez será el instrumento de algo extraordinario. Es precisamente en esta atmósfera de humildad y soledad donde ocurre lo imposible. Mientras Moisés pastorea sus rebaños en las cercanías del monte Horeb, ve algo que lo detiene en seco. Una zarza que arde con un fuego intenso, pero que no se consume, que no se destruye, que permanece ardiendo sin ser destruida por las llamas. Se trata de una visión imposible, un fenómeno que desafía la comprensión natural. Movido por la curiosidad y la perplejidad, Moisés se acerca a la zarza ardiente. Es en este momento, frente a lo sobrenatural, que Moisés experimenta lo que muchos describirían como el encuentro más importante de su vida. De la zarza ardiente emerge una voz, una presencia, una manifestación de lo divino que Moisés identifica como el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La voz le dice a Moisés que ha visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto, que ha escuchado sus gritos de angustia bajo la esclavitud, y que lo ha elegido, a él, Moisés, para ser el instrumento de su liberación. El Señor le comisiona específicamente: debe regresar a Egipto, enfrentarse al faraón y conducir a los hebreos hacia la libertad. Es un mandato divino, un propósito cósmico asignado a un hombre que hace 40 años era un fugitivo perdido en el desierto. La respuesta inicial de Moisés a este llamado divino es completamente honesta y profundamente humana.
No. Moisés alega ser indigno, inadecuado para tal tarea. ¿Quién es él para hablar con faraones? ¿Cómo puede libertador a millones de personas cuando ni siquiera puede hablar correctamente? Su tartamudez, la misma limitación que lo ha acompañado desde la infancia, se convierte en la razón central de su resistencia. Pero el Dios que aparece en la zarza ardiente no busca hombres perfectos, busca hombres dispuestos. El Señor le promete a Moisés que su hermano Aarón, que habla con fluidez, será su portavoz, su voz ante Faraón. Juntos, un hombre que puede hablar por otro que tartamudea, formarán un equipo divino para la más grande empresa de liberación jamás conocida. Cuando Moisés regresa a Egipto después de 40 años de ausencia, regresa transformado. Ya no es el joven príncipe arrogante que huyó por salvar su vida. Es un hombre maduro, templado por el desierto, imbuido de propósito divino. Se reúne con su hermano Aarón, que había permanecido en Egipto durante todos estos años, y juntos presentan el mensaje del Señor al faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Es una demanda revolucionaria, una afirmación de que existe una autoridad superior al poder del faraón, un Dios que reclama la liberación de los esclavos hebreos. El faraón, acostumbrado a ser deificado, a ser reverenciado como un Dios viviente, responde con desprecio absoluto. ¿Quién es este Dios que no conozco?, grita. Y de manera desafiante, endurece su corazón aún más contra los hebreos, aumentando su carga de trabajo y su sufrimiento. Lo que sigue es una secuencia de eventos que transformarían para siempre la percepción del mundo antiguo sobre el poder divino. Moisés y Aarón desafían al faraón con una serie de plagas, milagros que demuestran que existe una fuerza superior al imperio egipcio. Primera plaga. El agua del Nilo se convierte en sangre, la fuente de vida se transforma en símbolo de muerte. Segunda plaga. Ranas invaden la tierra, cubriendo cada superficie, entrando en cada casa, cada cama, cada alimento. Tercera plaga. El polvo de la tierra se convierte en mosquitos. Una invasión microscópica que atormenta cada aspecto de la vida egipcia. Cuarta plaga. Moscas negras cubren la tierra de una manera que distingue por primera vez a los israelitas del resto de Egipto. Su tierra es salvada mientras el resto sufre. Pero el faraón endurece su corazón. Una y otra vez promete dejar ir a los hebreos, y una y otra vez se arrepiente cuando la plaga se retira. Es un ciclo de promesa y traición, de esperanza y desilusión que se repite constantemente. Quinta plaga. Una enfermedad mortal ataca al ganado, decimando el rebaño del imperio. Sexta plaga. Úlceras y forúnculos cubren la piel de los egipcios, una enfermedad que les causa un sufrimiento físico constante. Séptima plaga. Granizo de fuego cae del cielo, destruyendo las cosechas, aniquilando áreas enteras de Egipto. Los magos del faraón, al principio capaces de replicar algunos de los milagros de Moisés, finalmente se rinden, reconociendo que el dedo de Dios está en estos eventos. Incluso algunos de los siervos del faraón le ruegan que deje ir a los hebreos. La octava y novena plagas continúan esta escalada de poder divino. Octava plaga. Langostas cubren la tierra como una nube viva, devorando cada planta verde, cada cosecha que la granizada no había destruido. Los oficiales del faraón nuevamente lo suplican que ceda. Novena plaga. Una oscuridad tan densa desciende sobre Egipto que los hombres no pueden ver sus manos frente a sus caras. Es una oscuridad literal y también simbólica. La luz del imperio está siendo extinguida, su grandeza está siendo eclipsada por la autoridad de un Dios invisible. Pero a través de toda esta devastación, Moisés permanece firme. A través de cada negativa del faraón, a través de cada fracaso aparente, él continúa presentando el mensaje divino. Su tartamudez, su incapacidad de hablar con fluidez, nunca lo detiene. Aarón habla por él, y el mensaje se transmite con claridad inquebrantable. El faraón, después de ser aplastado por 9 plagas, todavía se niega a liberar completamente a los hebreos. Sugiere compromisos, que adoren en el desierto pero que dejen sus rebaños atrás, que sus hombres vayan pero que dejen a sus familias. Moisés rechaza todos estos compromisos. No es negociación, es un mandato absoluto. Deja ir a mi pueblo, todo mi pueblo con todas sus posesiones. Es una demostración de que el Dios de los hebreos no es un Dios tribal menor que pueda ser negociado con el poder político local. Es el Dios supremo del universo, ante cuya autoridad incluso los mayores imperios terrestres deben inclinarse. Finalmente,
el Señor le ordena a Moisés que prepare a su pueblo para la 10ª y más terrible de todas las plagas, la muerte de cada primogénito en Egipto, desde la casa del faraón hasta la cabaña del siervo más humilde. En la noche anterior a esta plaga final, Moisés instruye a cada familia hebrea a realizar un ritual que cambiaría para siempre el curso de la historia religiosa. Deben sacrificar un cordero sin defecto, marcar sus puertas con su sangre y permanecer dentro de sus casas comiendo el cordero completamente asado, con hierbas amargas y pan sin levadura. Esta es la Pascua, un acto de fe y protección, un compromiso con el Dios de la liberación. Cuando el ángel de la muerte pasa sobre la tierra durante esa terrible noche, ve la sangre del cordero en los marcos de las puertas de los hebreos y pasa sobre ellas, salvando a los primogénitos hebreos. Pero en las casas de los egipcios, incluyendo la del faraón, la muerte recorre cada hogar, cobrando su precio más alto. El grito de Anguish que rasga la noche es algo que los sobrevivientes nunca olvidarán. Finalmente, después de perder a su propio hijo, el faraón cede. En una reacción casi histérica, ordena que los hebreos salgan de Egipto rápido antes de que todos muramos. Es un momento de triunfo absoluto para Moisés, pero es un triunfo que viene con una comprensión profunda. Moisés ha aprendido en el desierto que las limitaciones físicas no definen el poder verdadero. Su tartamudez nunca fue una barrera para su misión. Fue un símbolo de que la verdadera fortaleza viene de la fe en algo mayor que uno mismo. Ahora, mientras Moisés prepara al pueblo hebreo para su éxodo hacia la libertad, camina a través de Egipto no como el príncipe que una vez fue, sino como un instrumento de la voluntad divina, un hombre ordinario que ha sido utilizado para lograr lo extraordinario. Con el faraón finalmente obligado a liberar a los hebreos, comienza uno de los viajes más extraordinarios jamás registrados en la historia humana. Moisés encabeza una masa de aproximadamente 2 millones de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, rebaños enteros, hacia el desierto. No es una marcha ordenada de un ejército bien equipado. Es el éxodo caótico de un pueblo que ha sido esclavizado durante generaciones, que no tiene claridad sobre hacia dónde van, que no sabe si vivirán para ver el destino prometido. Entre ellos hay sufrimiento, hay duda, hay hambre y sed. Moisés debe transformarse, en este momento crucial, de liberador a líder. Debe convertirse en el hombre que puede mantener unida a esta multitud disparada durante lo que se convertirá en 40 años de peregrinación en el desierto. Pero casi inmediatamente surge una crisis que parece destinada a destruir toda la empresa. Los hebreos, marchando hacia el Mar Rojo, descubren que el faraón se ha arrepentido de su decisión. Ha reunido a su ejército, todos sus carros, todos sus soldados, y los persigue a través del desierto. Los hebreos están atrapados. Frente a ellos está el Mar Rojo, una barrera de agua aparentemente infranqueable. Detrás de ellos está el ejército más poderoso del mundo antiguo, avanzando rápidamente. El pueblo entra en pánico. Reclama a Moisés acusándolo de haberlos traído al desierto para morir. ¿De qué sirve la libertad?, preguntan, si simplemente seremos masacrados aquí. Es un momento de duda absoluta, una crisis de fe que amenaza con desmoronar toda la empresa de liberación. Es en este momento de desesperación total cuando Moisés experimenta lo que tal vez sea su acto más icónico de fe. Levanta su vara, un simple bastón que ha llevado en sus manos durante estos años, sobre el Mar Rojo. El relato bíblico describe lo que sucede a continuación, de manera que desafía la explicación natural. El mar se divide, formando 2 paredes de Milatzontom, agua con una vía de tierra seca en el medio. No hay explicaciones científicas que satisfagan completamente lo que se describe. Es un evento que existe en el reino de lo milagroso, de lo sobrenatural, de lo que solo puede ser comprendido como una intervención divina directa. Los hebreos, caminando sobre esta tierra seca, rodeada de agua en ambos lados, cruzan el Mar Rojo hacia el lado opuesto. Es un simbolismo profundo. Pasan de la esclavitud a la libertad, del reino de Faraón al reino de Dios, a través de las aguas que los limpian y los purifican. Cuando el último hebreo ha cruzado, cuando están a salvo en la otra orilla, Moisés nuevamente levanta su vara, y las aguas se cierran sobre el ejército de Faraón. Los soldados, los carros, toda la fuerza militar del imperio se ahoga en las profundidades del Mar Rojo. El símbolo es completo. La opresión que los mantuvo cautivos ha sido literalmente sumergida, eliminada, destruida. No hay vuelta atrás ahora.
los hebreos son libres, y aunque no lo saben aún, están al comienzo de un viaje que los transformará de un pueblo esclavizado en una nación unida bajo el pacto de Dios. Moisés, el tartamudo, el fugitivo, el pastor de Madián, ha liberado a millones de personas. Ha demostrado que las limitaciones humanas son insignificantes ante la fe verdadera y la voluntad divina. Pero la libertad no es la culminación del viaje de Moisés, es apenas el comienzo. Mientras los hebreos avanzan en el desierto, enfrentan una serie de pruebas y desafíos que demuestran que la libertad física es una cosa, pero la transformación espiritual es completamente diferente. El pueblo tiene hambre, y Moisés les da maná del cielo, un alimento que aparece milagrosamente cada mañana. Tienen sed, y Moisés golpea una roca con su vara y fluye agua fresca. A través de cada necesidad, Dios proporciona, pero a través de cada provisión también viene una lección. El pueblo debe aprender a confiar, a obedecer, a entender que su relación con Dios es más importante que cualquier comodidad material. Moisés, durante todo este tiempo, permanece como intermediario entre Dios y el pueblo, traduciendo la voluntad divina, interpretando los mandatos de Dios, manteniendo la fe cuando otros desfallecer. Después de 3 meses de viaje desde Egipto, los hebreos llegan al monte Sinaí. Es aquí donde Dios le ordena a Moisés que suba a la cumbre de la montaña, que ascienda a través de la niebla y la oscuridad hacia la presencia divina. Moisés permanece en la montaña 40 días y 40 noches, sin comida, sin agua, sin contacto con el mundo exterior. Durante este tiempo, Dios le entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos, inscrito en piedra por el dedo de Dios mismo. Estas no son meramente reglas legales, son los fundamentos de una nueva sociedad, de una nueva relación entre Dios y la humanidad. Mientras Moisés está en la montaña, recibiendo estos mandatos eternos, el pueblo en el valle se desespera. Asumen que Moisés ha muerto, que nunca regresará. Descontentos con la espera, exigen a Aarón que les haga un Dios visible, algo que puedan ver y tocar. Cuando Moisés desciende de la montaña, portando las tablas de la ley, los rostros de Dios escritos en piedra se encuentra con una escena de apostasía e idolatría. El pueblo ha creado un becerro de oro, un ídolo que ha reemplazado su fe en Dios. La furia de Moisés es incontenible. Arroja las tablas de la ley, rompiéndolas en pedazos, una acción que simboliza la ruptura del pacto que el pueblo acaba de hacer con Dios. Es un momento de crisis espiritual, donde Moisés debe tomar decisiones difíciles, donde debe ejecutar el juicio divino sobre su propio pueblo por su infidelidad. A través de toda esta turbulencia, Moisés permanece firme como el intermediario de Dios, castigando el pecado, pero también intercediendo por misericordia, perpetuamente equilibrando la justicia divina con la compasión humana. Cuando el viaje de 40 años finalmente se acerca a su conclusión, Moisés se da cuenta de que nunca entrará en la tierra prometida. Dios le revela a Moisés que, aunque ha guiado al pueblo hasta la orilla del río Jordán, otro hombre, Josué, será quien cruce con ellos y complete la conquista. Es una restricción que podría parecer una injusticia, una negación del fruto de sus labores. Pero Moisés, habiendo pasado 40 años en el desierto aprendiendo las lecciones de humildad y obediencia, acepta este decreto sin protesta. No es sobre su gloria personal, es sobre el cumplimiento de la voluntad divina. En los últimos días de su vida, mientras está en la cumbre del monte Nebo, mirando hacia la tierra prometida que nunca pisará, Moisés experimenta una perspectiva que trasciende la frustración personal. Desde su vantaje en la montaña, Moisés puede ver toda la tierra que Dios prometió, los campos verdes, las ciudades futuras, el territorio que su pueblo ocupará y hará prosperar. Aunque no entrará en persona, su labor ha hecho posible esto para todos los que vienen después. Su tartamudez, esa limitación que parecía tan definitoria en su juventud, nunca fue un obstáculo real para su misión. Fue, de hecho, una bendición disfrazada, porque le enseñó a depender de algo mayor que sí mismo, a confiar en la voluntad divina en lugar de su propia capacidad. Cada obstáculo que Moisés enfrentó durante sus 92 años de vida se convirtió en una oportunidad para demostrar el poder de la fe, la constancia del propósito divino y la capacidad del hombre ordinario para lograr lo extraordinario cuando se alinea con fuerzas superiores. Cuando Moisés muere en la montaña a los 120 años de edad, habiendo visto prosperar al pueblo que liberó,
Habiendo guiado a una nación desde la esclavitud hacia la libertad y el pacto con Dios, se cierra un capítulo definitivo de la historia humana. Nadie fue enterrado en el lugar donde murió. Su tumba permanece desconocida, un misterio que se ha perpetuado a través de los siglos. Es como si su cuerpo desapareciera de la misma manera que su presencia física desaparece, pero su legado persiste, inmortal, grabado no en monumentos de piedra, sino en el corazón y la memoria de su pueblo. Los hebreos, los hombres y mujeres que liberó, sus descendientes a través de innumerables generaciones, recordarán a Moisés como el hombre que los sacó de Egipto, el hombre que recibió la ley divina en el monte Sinaí, el hombre cuya fe nunca flaqueó. La influencia de Moisés se extiende más allá de la historia judía. Ha impactado el curso de la civilización occidental, ha moldeado las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que juntas abarcan a miles de millones de personas en el mundo. Los 10 mandamientos que recibió en el monte Sinaí se han convertido en la base de sistemas legales occidentales, en los principios éticos que sustentan la sociedad moderna. Moisés, aunque solo vivió una vida ordinaria como pastor en Madián, se convirtió en el hombre extraordinario que transformó la historia. Su narrativa es un testimonio de que las limitaciones no definen el destino, que la fe puede superar cualquier obstáculo, que un hombre dedicado al propósito divino puede cambiar el mundo. Lo más profundo de la historia de Moisés es precisamente lo que lo hace tan relevante para nosotros hoy. No fue un héroe invulnerable, no fue un ser sobrehumano sin fallos, fue un hombre con un impedimento del habla, un hombre con dudas, un hombre que resistía su llamado porque no se creía digno. Es exactamente por estas razones, por su humanidad fundamental, por sus limitaciones visibles, que su vida se convierte en un símbolo de esperanza para todos aquellos que se sienten inadecuados, insuficientes, incapaces de lograr cosas grandes. Si Moisés, el tartamudo, pudo liberar a millones y transformar la historia, entonces no hay limitación humana que pueda impedir que alguien cumpla su verdadero propósito. Moisés no fue solo un tartamudo, fue el libertador de millones, un hombre cuya vida demuestra que lo ordinario, cuando se dedica a lo extraordinario, se convierte en monumental, eterno, transformador de civilizaciones.